El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, desató un giro político significativo el miércoles al anunciar la retirada de su país de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, CSTO, una alianza liderada por Rusia. Esta decisión marca un punto de inflexión en las relaciones entre ambos países en un momento en que las tensiones han ido en aumento. Pashinyan comunicó esta determinación durante una sesión parlamentaria, señalando que su gobierno determinará el momento preciso para llevar a cabo esta acción. La abandonaremos, afirmó enfáticamente, agregando que decidiremos cuándo nos retiraremos. No hay vuelta atrás, no hay otra opción. Este anuncio llega después de que Armenia suspendiera previamente su participación en el CSTO, cancelara ejercicios militares conjuntos y se ausentara de cumbres claves de la organización. La declaración de Pashinyan marca la primera vez que el país expresa de manera oficial su intención de dejar la alianza. Sin embargo, poco después de las declaraciones del primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Aratat Mirzoyan, intentó calmar las aguas al enfatizar que el anuncio de Pashinyan no implicaba una retirada total. Aquellos que afirmen que el primer ministro dijo que Armenia se retirará de la CSTO están equivocados, comentó Mirzoyan, sugiriendo que la situación aún está en desarrollo. Las tensiones entre Armenia y Rusia han ido en aumento desde que Azerbaiyán lanzó una campaña militar en septiembre del año pasado para tomar el control de la región de Nagorno-Karabaj, poniendo fin a décadas de dominio separatista armenio. Las autoridades armenias han acusado a las fuerzas de paz rusas desplegadas en Nagorno-Karabaj después de conflictos anteriores en el año 2020 de no haber impedido el ataque azerbaiyano. Moscú, que tiene una base militar en Armenia, ha rechazado estas acusaciones, argumentando que sus tropas no tenían autoridad para intervenir. Durante su intervención ante los legisladores, Pashinyan criticó abiertamente a la CSTO de no brindar protección a Armenia y afirmó que algunos de sus miembros tomaron partido por Azerbaiyán. Estas declaraciones subrayan la creciente brecha entre Armenia y Rusia, tradicionalmente aliados, en medio de una compleja situación geopolítica en la región. Por el momento no ha habido comentarios por parte de las autoridades rusas sobre el anuncio de Armenia, lo que deja abierta la incógnita de cómo responderá Moscú ante esta decisión unilateral de su aliado de larga data. En una reunión con corresponsales extranjeros en Londres, el ministro británico de Asuntos Exteriores David Cameron hizo declaraciones contundentes este jueves respecto al conflicto en Ucrania y la postura de Occidente frente a Rusia. Cameron defendió el uso de armas occidentales contra objetivos en el suelo ruso como una respuesta legítima ante la presencia de tropas rusas alineadas en la frontera ucraniana, instando a una acción más enérgica por parte de los países europeos contra el régimen del presidente ruso Vladimir Putin. Ucrania tiene derecho a defenderse, lo que significa usar armas en su propio país, pero también usarlas si tienes a tropas rusas alineadas en la frontera esperando para invadir su país, declaró Cameron. El ministro de Asuntos Exteriores británico subrayó la importancia de que Rusia se retire del territorio ucraniano, que considera ocupada ilegalmente, como la única solución para evitar un conflicto mayor. Cameron también abogó por el uso de activos rusos congelados para financiar Ucrania y propuso el bloqueo de petroleros rusos como parte de las medidas para presionar a Rusia. En cuanto al apoyo internacional a Ucrania, Cameron destacó el compromiso de los aliados de proporcionar adiestramiento, asistencia y armamento al país, expresando confianza en la capacidad de Ucrania para resistir y vencer en el conflicto. En relación con la cumbre del G7 en Italia, Cameron instó a utilizar toda la maquinaria de sanciones contra Rusia, especialmente dirigida a los buques que transportan petróleo y gas rusos. Además propuso el uso de los activos rusos congelados, principalmente en la Unión Europea, para apoyar los intereses de Ucrania con un potencial financiamiento de hasta $50.000 millones como una medida para mostrar determinación en detener la escalada del conflicto.
Cameron también advirtió sobre el uso de la inmigración por parte de Rusia y sus aliados como Bielorrusia como una herramienta política, llamando a la implementación de soluciones creativas e innovadoras contra la inmigración ilegal en línea con las políticas impulsadas por el gobierno conservador al que pertenece. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegará a la cumbre del G7 en Italia con más de 300 nuevas sanciones destinadas a aislar aún más y debilitar financieramente a Rusia. Las medidas están guiadas por los compromisos del G7 de intensificar la presión sobre Rusia, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y marcan la última medida para limitar los ingresos del Kremlin y obstaculizar la capacidad de Moscú de obtener materiales para su guerra en Ucrania. Las sanciones apuntan a instituciones financieras extranjeras que apoyan la guerra de Rusia, restringen el acceso de Rusia a ciertos servicios de software y tecnología de la información estadounidense y apuntan a más de 300 individuos y entidades cuyos productos y servicios permiten a Rusia sostener su esfuerzo bélico y evadir sanciones, dijo el departamento. Estados Unidos y sus aliados occidentales impusieron una serie de sanciones contra Rusia en los últimos años, pero el país se adaptó a ellas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, empezó a regodearse de la resistencia de Rusia a las sanciones internacionales que tardan en surtir efecto. Las acciones de hoy atacan las vías que les quedan para obtener materiales y equipos internacionales, incluida su dependencia de suministros críticos de terceros países. Aumentamos el riesgo para las instituciones financieras que se ocupan de la economía de guerra de Rusia y eliminamos vías de evasión para disminuir la capacidad de Rusia para beneficiarse del acceso a tecnología, equipos, software y servicios de tecnología de información extranjeros, dijo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en un comunicado oficial. Entre las acciones se encuentran una medida que autoriza al Tesoro a imponer sanciones a las instituciones financieras extranjeras que ayuden a la base militar industrial de Rusia. La medida amenaza con sanciones a cualquier institución financiera que haga negocios con cualquier individuo o entidad previamente sancionada, incluidos Sberbank y el VTB Bank. Hoy Rusia se convirtió en una economía de guerra, y mientras Rusia trabaja para construir las armas que necesita, desde tanques hasta misiles y aviones, fundamentalmente no puede construirla sola. Necesita piezas y bienes de otros países y de empresas o individuos que no están en Rusia, dijo este miércoles un alto funcionario del Tesoro. Y las acciones de hoy de ampliar nuestro régimen de sanciones secundarias harán cada vez más difícil para Rusia obtener acceso a los bienes que necesita de terceros países y de individuos y empresas en esos países. Esta etapa también aplicará las sanciones existentes sobre la venta de semiconductores a Rusia y expandirá las sanciones económicas para apuntar a países que utilizan tecnologías estadounidenses para producir los tan necesarios chips de computadoras. En particular, la medida apuntará a China, que logró llenar una porción significativa de la base industrial de Rusia y elude las sanciones ya vigentes. De acuerdo con la información que les he presentado, ¿qué opinan de las medidas impuestas por los Estados Unidos para Rusia? Esperamos sus comentarios.